Salmos capítulo 19. Entonces usted ubíquese ahí en el libro de los Salmos, diciéndole que a manera de introducción, antes de leer el Salmo, le quería decir a usted algo importante, y es que nosotros usamos dos tipos de lenguaje. Un lenguaje verbal, que está expresado en palabras, un lenguaje que está en los términos que nosotros decimos, y hay un lenguaje que es el lenguaje gestual, el lenguaje. Entonces nosotros hablamos con las acciones, con las, digámoslo así, señales faciales, las manos, y ese tipo de lenguaje es un lenguaje que se hace necesario para poder nosotros tener una buena comunicación. Claro que usted puede escuchar un mensaje, pero yo sé que todos han tenido una experiencia ahorita con el WhatsApp y con las redes sociales, y es que usted manda un mensaje de WhatsApp escrito, y aunque es lo que usted probablemente quiere decir, suena muy frío, y entonces usted no quiere sonar regañando, ni mucho menos, pero suena como si estuviera regañando. La otra persona lo asume como si, y por una razón, porque nosotros no estamos ni vemos los gestos que se están en ese momento. Ahora, eso es importante, fundamental, tenerlo claro, que nosotros manejamos dos tipos de comunicación, dos tipos de lenguaje, hermano. Dios tiene dos libros. Dios maneja dos tipos de comunicaciones. Nuestro Dios maneja dos tipos de lenguajes, y yo he llamado por eso la predicación de esta noche, los libros de Dios. Y quiero que usted entonces, vamos a leer el Salmo y preste mucha atención a los dos libros de Dios. Yo sé que con el título usted estará pensando el libro de la vida y el libro de cuál será el otro. No, no, no. Vamos a hablar de los libros de la revelación de Dios. Esto está muy relacionado a lo que nosotros hemos dicho en el domingo y lo que hemos hablado estos días acerca de cómo Dios se ha revelado al hombre. Así que vamos a leer el Salmo 19 y présteme usted mucha atención a lo que yo estoy diciendo en este momento. Entonces dice así el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos ellos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me observa, también a tus soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Este salmo, algunos historiadores y eruditos y personas que se dedican al estudio de los salmos dicen que este salmo probablemente eran dos separados, pero que luego se condensaron aquí. ¿Por qué dicen que eran dos? Porque la temática es muy diferente. Si usted se da cuenta, del versículo 1 hasta el versículo 6 habla de la naturaleza, el primer libro, y del versículo 7 hasta el versículo 10 habla del segundo libro, la ley de Dios, la palabra de Dios escrita. Y entonces algunos han dicho que no, eran dos salmos diferentes. Ahora, yo en esto prefiero ser mucho más conservador, y digo que si nos llegó así es porque Dios quiso que llegara así a nosotros. Entonces lo que tenemos es lo que es, y es lo que hay. Así que en este salmo, David, que es a quien se atribuye ese salmo, está hablando de las dos maneras en que Dios
Y miremos la primera, miremos el primer libro de Dios. Se llama el libro de la creación, el libro de la naturaleza. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted mira los cielos, y cuando el salmista, cuando David estaba mirando los cielos, él estaba viendo que las nubes, la inmensidad del espacio celeste, estaba viendo la gloria de quién, de Dios. David comprendió, y eso es algo que usted y yo debemos entender, que los cielos testifican algo. Dicen que la gloria de Dios. Ahora, pensemos un poco, ¿qué es eso de la gloria de Dios? ¿Qué es eso que entendemos o podemos comprender cuando dice aquí, los cielos cuentan la gloria de Dios? Si usted mira los cielos, si usted tiene la posibilidad de mirar, bueno, David cuando miraba los cielos miraba solamente con lo que sus ojos alcanzaban, pero ahora nosotros podemos mirarlo con un telescopio. Usted puede colocar un programa de televisión de esos que abren del espacio y ver unas fotografías de las galaxias, de lo que se llaman supernovas, bueno, unas cosas hermosísimas. Y definitivamente cuando usted ve eso, un deseo de admiración y oiga, esto tan bonito. Bueno, el cristiano, el hombre que ama a Dios, que ve en esto algo mejor, reconoce que Dios es el que hizo eso y ve cuán glorioso, cuán maravilloso, cuán poderoso es Dios. El mensaje que dan los cielos es ese, dice la gloria de Dios, dice, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y esto es muy importante. La creación, nosotros capítulo 1, que la creación, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía, y dijo Dios. Entonces parece ser que el salmista David tuvo una revelación y él dice, el firmamento anuncia la obra de tus manos, como que no solo la voz de Dios, su orden estuvo, que fue hecha por el ser más poderoso que pueda existir, un Dios eterno, infinito. Ese es el mensaje de los cielos, pero mire, sigue diciendo el Salmo. Vamos a mirar los versículos aquí. Dice, versículo 2, un día, y eso es muy bonito, emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahora mire, no hay lenguaje ni palabra. Noche, no se escuchan, no utilizan palabras, no es palabra oral, no es un sonido audible que diga al hombre el día, oiga, nos hizo Dios. No, no es eso. Pero el simple hecho de que un día, de que haya otro día, de que una noche se suceda, el cambio en estaciones, todo eso nos habla de sabiduría. ¿De cuál sabiduría? Que Dios hizo los cielos y la tierra. Que Dios hizo este mundo. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Mire, esto es increíble. El día al otro día transmite sabiduría, pero no se escucha ningún sonido, pero sí es oída su voz. ¿Cuál es esa voz? Que al existir la noche, al existir todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en la tierra, la naturaleza, todo eso es un testimonio casi que audible de que Dios existe. Ahora, lo más interesante es que este mensaje es un mensaje que llega a todo el universo. Claro, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad para comprender, bueno, aunque eso es relativo porque también dice que los alaban a Dios, así que ellos le glorifican. Muy bien, nosotros podemos comprender racionalmente que este universo fue creado por Dios y exaltarle, y ningún hombre, porque todos los hombres son testigos del cielo, son testigos de la naturaleza, todos los hombres son testigos de cómo cae el día, de cómo nace, cómo crece la noche, cómo amanece el día. Se dan cuenta, cuentan la historia por ahí que en estos tiempos en donde habían algunos países en donde se prohibía la religión cristiana, entonces un hombre de estos impíos le dijo a unos cristianos, voy a romperles todas esas catedrales y los techos de las catedrales a las iglesias que tienen, para que nunca más se acuerden de su Dios y dejen toda esa ignorancia de sus mentes. Le dijo así el hombre. Y uno de los campesinos que estaba ahí creyente le dijo, bueno, por lo menos no nos va a quitar las estrellas. Ese campesino entendía que los cielos, así como dice este salmo, son el mejor testimonio y no necesitamos ninguna iglesia ni nada de eso para adorar. Solamente las estrellas, mirar el cielo, nos debe elevar a nosotros en adoración. Y mire, ahora hay un ejemplo en el versículo 6. En ellos puso tabernáculo para el sol
Y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Y el salmista ahora va a hablar del sol. Probablemente el sol sea pues aquí lo llamamos el astro rey, porque para nosotros los terrícolas, la tierra, ese es pues trae luz, calor. Antiguamente era sinónimo de oscuridad, sinónimo de miedo, de cosas malas, y cuando amanecía el día, pues bueno, estas son diosas. Así que el sol es un buen ejemplo que utiliza el salmista para hablar de cómo Dios ha utilizado y ha colocado y organizado todo en la naturaleza para hablar de su gloria. El sol, aunque sigue en movimiento todos los años, aunque bueno, no es el sol el que se mueve, nosotros como giramos alrededor de él, pero antiguamente veían como que era el sol el que salía, ¿sí? Y ciertamente en nuestra experiencia directa, aunque sabemos que nosotros damos las vueltas alrededor del sol, nosotros vemos que el sol sale por allá y cae acá. Esto es una cosa muy interesante que tenemos que pensar en este momento, y es que las leyes naturales no son cosas que por sí mismas caminen. El movimiento de la Tierra, el movimiento de los astros, los ciclos del agua, los ciclos de los ecosistemas, todo lo que existe en este mundo, aunque parece que tuviera vida propia y por sí mismo se mantuviera, un sustentador, y es nuestro Dios, hermano. Es nuestro Señor, nuestro Rey. Él es el que sostiene el mundo. Y mire, el primer libro, que es el libro de la promesa, un libro que todos escuchan, un libro que ningún hombre puede dejar. Tenemos que ser conscientes que de ninguna manera nuestra mente, nuestro corazón y nuestra actitud se llene de ese pensamiento que porque Dios permite que esto gire, porque Dios sostiene el mundo. Esto camina porque Dios es el que hace que esto camine. Dios no solamente hizo, sino que Dios está involucrado en la naturaleza. Dios está metido en esto. Dios es quien nos sostiene, Dios es quien nos cuida. Eso es muy importante. Ese es el primer libro. El segundo libro viene aquí entonces el versículo 7 y dice, la ley de Jehová. Entonces, ¿cuál es el segundo libro? Este que estamos viendo usted y yo, el libro de escrito, la ley, la Torá específicamente estaba hablando David, pero para nosotros el segundo libro, la ley de Jehová, no solamente son los primeros 5 libros de la Biblia, sino precisamente todo este texto, todo este documento, todo este libro que tenemos acá. Y dice así el salmista, el testimonio de Jehová es fiel, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y usted puede ver aquí una secuencia. Entonces, hacen sabio al sencillo en segundo lugar, alegran el corazón. Si usted está triste, solamente tiene que recurrir a la palabra de Dios, y aquí encontrará el descanso y toda la alegría que usted pueda necesitar. No es una pastilla, no es una emoción, no es unas vacaciones. En la palabra de Jehová es donde está la alegría verdadera del corazón. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y entonces no vamos a hablar de las bondades de la palabra de Dios, porque eso sería directamente para otro momento que nosotros podamos abordar. Pero sí me interesa, sobre todo, el libro natural. Aunque habla de la gloria de Dios, aunque habla de la naturaleza, es producto de la creación, no nos dice cosas específicas de Dios. El libro nos dice simplemente que existe un Dios. Nos dice que ese Dios es sabio, ese Dios es eterno, nos dice que ese Dios tiene voluntad, pero no nos dice exactamente qué quiere ese Dios, no nos da precisos. ¿Dónde los adquirimos nosotros? Acá. Por eso, un hombre acercarse a Dios, tribus como aquí en Sudamérica, en diferentes países, muchas han llegado a reconocer que hay un ser superior, pero como no tienen la luz de la palabra de Dios, ¿qué adoran? Al sol, adoran a los
llama, no saben qué quieren darle, entonces se inventan sus propios cultos. Esto es importante porque uno, primero, nos dice que el hombre reconoce que hay un Dios. Esas tribus que no conocen que no conocen de Dios en la antigüedad y aún hoy día pueden existir algunas, tienen sus deidades. ¿Y de dónde sacaron esas deidades? Muy bien, porque ellos sabían que había algo superior, pero como no tenían este libro, no adoraban al Dios que verdadero. Entonces, el libro de la naturaleza necesita complementarse con el libro, con la ley escrita, con el libro escrito. Por lo tanto, uno podría decir que tenemos dos volúmenes. El libro de la naturaleza, volumen 1, que tenemos que leerlo, y el libro escrito, que es el que tenemos, que nos sirve para completar esa revelación. Aquí es muy importante. Nosotros no somos enemigos de la ciencia, los cristianos. La iglesia no es enemiga de que hayan avances científicos bajo ninguna circunstancia. Dios es el que le dio sabiduría a los hombres. Dios es el que le dio al hombre una mente, una capacidad intelectual para precisamente indagar las cosas naturales. Pero esa indagación debe ser fuera de ¿qué? Del libro escrito. Fuera del libro escrito, las consecuencias son: Dios no existe, es poderosa, la naturaleza es eterna, cualquier cantidad de cosas necias estarán diciendo, cuando la Biblia por otra cosa. Por lo tanto, a los jóvenes escuchando, y usted que quizás no sea joven, pero debe estar ya teniendo en su corazón anhelo de conocer y de prepararse, de formarse, debe saber que la naturaleza, la ciencia es muy necesaria. Que Dios ha permitido que hayan desarrollos científicos porque sí son necesarios. Esa es una de las cosas que los hombres podemos hacer: indagar y buscar la naturaleza. Pero la idea es que estudiando la naturaleza busquemos al Creador, al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué nos da esa luz? La palabra de Dios. Quiero responder una pregunta más con los últimos versículos. Dice el versículo 10: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, refinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Es decir, la palabra de Dios, cuando uno empieza, cuando uno realmente ama a Dios, eso se vuelve el libro más delicioso que puede haber, el mejor libro para leer. Este es el mejor, y hay cosas difíciles, sí, pero nosotros queremos conocerlas y entonces se vuelve quiero más y quiero más. Pero mire lo que sigue diciendo: tú es además amonestado con ellos. Leer el libro de la naturaleza sin la palabra de Dios es que uno no recibe convicción de pecado, o es que los pecados son ocultos. Mire, dice aquí, en guardarlos hay grande galardón. El versículo 12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y hay una pregunta retórica que se hace el rey David acá: ¿quién podrá entender sus propios errores? Como que él pregunta y nosotros podemos tratar de responder: ¿quién puede entender sus propios errores? El hombre sin la revelación de Dios, solo con la revelación de la naturaleza, ¿puede entender su pecado? La historia nos dice que no. El hombre, cuando ha mirado la naturaleza, al contrario de reconocer que hay un ser superior, ha negado que existe un Dios, un ser superior. Los científicos que conocen el cristianismo, que conocen lo que nosotros hablamos, sabiendo la verdad, su pecado los ha llevado a negar esa verdad, a vilipendiar el evangelio, a llamarnos locos. ¿Por qué? Porque el hombre que no tiene una convicción de su pecado no puede leer correctamente el libro de la naturaleza. Es como el que intenta mirar a lo lejos y es miope. Yo sufro de miopía. Yo tengo que usar gafas, hermano, pero pues usted me ve sin gafas y dirá: ¿cómo hace pastor? Pues uso lentes de contacto. Pero cuando yo no tengo los lentes de contacto, hermano, veo borroso. Es horrible. Y entonces me puede hacer mi esposa estar aquí a 1 metro de distancia y me puede hacer un número con los dedos o algo, me puede hablar con la boca sin sonido, eso que hacen. ¿Y usted cree que yo entiendo algo? No. Y empiezo uno así como a apretar los ojos a ver si ve más. Muy bien, el hombre que no tiene la revelación de Dios, y déjeme decirle, el hombre que no ha sido tocado por Dios en su corazón, no puede ver correctamente la naturaleza. Por eso salen con esas cosas extrañas. Por eso dicen cosas ilógicas. Porque ellos no pueden ver bien, ven borroso. Ven la naturaleza de una manera fraccionada, ven la naturaleza de una manera velada, simplemente porque Dios no se ha revelado a su corazón. Por eso un motivo de alabanza es que Dios ha sido revelado en nuestros corazones. Él nos ha llamado, aleluya. Él nos ha llamado. Y entonces ahora nosotros, cuando vemos la naturaleza y conocemos este libro, somos conscientes de nuestro pecado y podemos orar como David: líbrame
de los pecados, de los errores que me son ocultos. Porque sabe, el corazón del hombre es perfecto para escoger y esconder pecados. Uno está en la iglesia y cree que no, yo soy santo. Y cuando uno empieza a profundizar en la palabra de Dios, en la oración, uno cada vez más se da cuenta, tengo más cosas malas, Señor. Y dice como en Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Uno dice, lo que quiero hacer no lo puedo hacer, lo que no quiero hacer eso hago. Y uno está en esa situación, pero uno es consciente y uno entonces puede orar como David, líbrame de los que me son ocultos. Y dice, de las soberbias. Otras traducciones dicen de cometer pecados intencionalmente, de cometer pecados porque quiere. Uno necesita leer los dos libros correctamente. Uno necesita que la gracia de Dios le toque a uno el corazón para poder entender correctamente esto y sea uno librado de los pecados ocultos y también de pecar adrede voluntariamente. Que no se enseñoree de mí la soberbia, dice, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Entonces David está diciendo, líbrame de cosas ocultas que para mí son secretas y de pecar intencional. Y esto solamente se logra cuando usted lee los dos libros correctamente. Cuando usted ha sido alumbrado. El apóstol Pablo en Corintios, hablando de esto, de los libros, de precisamente el hombre por qué no llega al conocimiento, dice algo importante y quiero que lo miremos un momento acá. Entonces dice, porque la palabra de la cruz, estoy en 1 Corintios capítulo 1, es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ellos, aunque son sabios, no pueden entender. La palabra de Dios es una locura. Aquí vamos a leer, vamos a saltarnos unos versículos. Dice en el capítulo 2, versículo 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que no han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Dice acá, versículo 14, pero el hombre natural, el que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto nos da a entender por qué ellos, aunque ven la naturaleza, no ven a Dios completamente. ¿Sabe? Su pecado está en que no reconocen que hay un ser superior. Pero sabe también, es que sencillamente su mismo pecado no les permite ver más allá. Y por eso tenemos nosotros que adorar a nuestro Dios, porque hemos sido llamados por Él. Porque su gracia nos ha rescatado. Mire el último versículo del Salmo 19, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía, y lo más importante, redentor mío. Y entonces nosotros entendemos que hay un libro de la naturaleza que puede ser leído por todos, hay un libro, la Biblia, que puede ser leída por todos también, pero necesitamos finalmente la revelación de ¿quién? De Dios, a nuestros corazones. Que el Cristo se ha revelado a nuestras vidas. Miren, los discípulos no entendían las cosas. Les habló Cristo, les dijo, voy a pasar esto, va a suceder esto, va a suceder esto. Y cuando Cristo murió, resucitó y se presentó ante ellos, no entendían. Y dice ahí Lucas, al final, creo que estamos hablando de capítulo 20, 24, ya al final, dice, y Jesús les abrió a ellos el entendimiento, que aprendieran la palabra. Si usted y yo podemos leer el libro de la naturaleza y si usted y yo podemos entender la escritura, es porque Dios nos ha llamado, hermano. Entonces, usted primero tiene que estar en una posición de adorar a Dios. Cada vez que se levanta y ve el día, un sol hermoso, o como hoy que estuvo un poco opaco y como lluvioso, es momento de decir, Señor, te alabo a ti, Señor, te exalto a ti, porque eres glorioso, aleluya. Mira lo que has hecho. Pero en segundo lugar, usted se acerca y lee la Biblia y dice, Señor, todo mi corazón, aquí lo pongo a tus pies, corrígeme, instrúyeme, no parte de mala manera, háblame. Pero usted puede conocer y saber que habla a Dios de esa manera, a Dios, porque Él le ha llamado a usted. Porque Él ha sido a usted un Dios rescatado, que le ha llamado, que le ha bendecido. Él ha sido así, hermano.
¿Qué hacemos nosotros con aquellos que no conocen de Dios? Empezar a hacerles evidente que necesitan que hay un Dios, pero que si quieren realmente adorarle como es, necesitan entregar su corazón a Él y orar que Dios tenga misericordia de ellos y se revele. Esa es nuestra labor, hermano. Esa es nuestra labor. Entonces, hay dos libros. El libro de la naturaleza y el libro, la palabra de Dios. Los dos deben ser leídos. Por eso nuestros jóvenes deben ir a estudiar la universidad, física, química, ser científicos, claro, pero científicos con una cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque sí lo podemos hacer. Porque cuando leemos la naturaleza y profundidad, estamos conociendo a nuestro Señor, a nuestro Dios. Aleluya. Pero ese joven que va a estudiar ciencias, que va a estudiar química, que es un científico, no puede olvidarse de que hay un libro escrito que le dice cómo alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, cómo llegar a Cristo y exaltarle a Él, y cómo reconocer sus pecados y no dejar que las cosas ocultas y que la soberbia lo domine y le controle. Eso es, mi querido hermano, eso